en Zoom y quienes estén en YouTube. El día de hoy es un día pues histórico para ELO porque nuestro programa académico, el Fellowship Virtual de Oncología, eh, es avalado por la Sociedad Mexicana de Oncología y esta es la primera sesión que tiene ese aval. Y pues una sesión muy importante para la oncología. Estamos en el módulo de cáncer de pulmón y veremos el diagnóstico patológico, biomarcadores y biopsia líquida, que será presentado por la doctora Rita Dorantes Heredia, médico cirujano por la Universidad Veracruzana. Ella es anatomopatóloga y oncopatóloga, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en 2014. También es investigadora nacional nivel 1 por el CONACYT desde el 2017 y actualmente la doctora labora en el Hospital Médica Sur, donde también es profesora adjunta en la especialidad de anatomía patológica, avalado por la UNAM. Le agradecemos, doctora, infinitamente esta colaboración. Ay, muchas gracias, doctora Castruita, por haberme contactado. Al contrario, yo soy la que está muy agradecida por esta invitación. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy este tema. Vamos a hablar un poquito sobre lo que hacemos en el laboratorio para, pues, hacer el diagnóstico como tal de cáncer pulmonar. Vamos a hablar sobre biomarcadores. Les voy a platicar un poco sobre cómo es que se trabaja en el laboratorio de patología de los tejidos, cuáles son las fases en el proceso histológico de tejidos y cómo se preparan los tejidos para poder hacer los estudios especiales de inmunohistoquímica y biología molecular, eh, a partir de los cuales se dan tratamientos dirigidos. Vamos a hablar un poquito sobre estos genes y sus proteínas, EGFR, HER2, KRAS, ALK, ROS1, BRAF, PIK3CA, MET y RET. También vamos a hablar cuál es la diferencia entre la inmunistoquímica y los estudios moleculares. También se me hizo importante hablarles un poquito sobre PDL1 y por último sobre la biopsia líquida. Entonces, bueno, como ustedes saben, el diagnóstico de cáncer se hace por patología. Eh, Tenemos varios tipos de carcinomas. Para los que están aprobados estos tratamientos dirigidos o terapias blancos son para los carcinomas de pulmón de células no pequeñas y por ello nos vamos a enfocar el día de hoy en estos. Dentro de este grupo de carcinomas, el adenocarcinoma es el tipo más común y el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, pues es otro tumor distinto. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, casi la mayoría de los carcinomas de pulmón son adenocarcinomas y por ello cualquiera de estos a los que se les haga alteraciones moleculares, determinación de alteraciones moleculares, pueden ser candidatos para recibir terapias blanco. Es una buena noticia para los pacientes. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos los patólogos? Pues después de que procesamos el tejido, vemos al microscopio y cuando vemos imágenes como estas, es que les vamos a decir el paciente tiene un adenocarcinoma pulmonar. Como pueden ver en estas fotografías, los tipos de cáncer son distintos. Todos forman glándulas, pero tienen algunos patrones especiales. Por ejemplo, aquí, este es un adenocarcinoma con patrón lepídico, que es un poco de mejor pronóstico. Aquí tenemos un patrón papilar, un adenocarcinoma de tipo entérico, con patrón cribiforme, mucinoso, acinar, micropapilar, que también entre los subtipos es de los más agresivos, y un subtipo sólido. Entonces, como pueden ver, desde que ustedes reciben el diagnóstico patológico, el patólogo les va a estar dando información acerca del pronóstico de ese paciente. En cáncer de pulmón, ha sido de los pioneros donde se han estudiado pues, los biomarcadores. Un biomarcador pues, es una proteína, una sustancia
eh, que puede predecir el estado biológico de un paciente y que se puede medir de distintas formas y puede servir como pronóstico y como tratamiento. Entonces, como ustedes saben, en cáncer de pulmón se empezaron a estudiar muchas moléculas que son ahora tratamientos blanco. Inicialmente empezamos a hacerlas o a detectarlas por inmunistoquímica en tejidos, que es lo más recomendable cuando tenemos tejido del tumor primario o de alguna metástasis. Y hoy en día los biomarcadores en cáncer se pueden medir de distintas maneras: tejido, en orina también y en sangre. Las biopsias líquidas se toman a través de la sangre del paciente, pero siempre que se tenga tejido, debe usarse el tejido para poder medir esos biomarcadores. Em, Aquí les muestro algunas de las alteraciones genéticas que podemos detectar en diferentes genes en tejidos de carcinoma de células no pequeñas. De los primeros que empezamos a estudiar fueron mutaciones en EGFR, también reordenamientos en ALK-ROS1, ya más recientemente mutaciones en BRAF y las expresiones de PDL1, que es una proteína de membrana. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la detección de estos 9 biomarcadores en cáncer de pulmón que van a estar presentes en algunos pacientes con esta neoplasia, y vamos a ver que tanto en tejido como en biopsia líquida los vamos a poder detectar. Una forma es por inmunistoquímica, que es una prueba más sencilla, y otra por estudios moleculares. Y bueno, para poder hablar de detección de biomarcadores en tejido, es importante que conozcamos todos cuál es el proceso histológico y para qué nos va a servir que el proceso histológico sea adecuado. Esta es una tabla que a mí me gusta mucho. Me la prestó un gran amigo patólogo, el doctor Dani Soria. Me gusta porque representa muy bien todas las etapas del estudio de tejidos. Como pueden ver, son 3 grandes etapas: la preanalítica, analítica y posanalítica. En la etapa preanalítica están involucradas muchas personas, desde el cirujano que toma a lo mejor una biopsia abierta por toracoscopía, hasta los neumólogos que toman biopsias transbronquiales, los radiólogos intervencionistas que toman biopsias guiadas por tomografía, también las enfermeras o circulantes que ayudan a transportar la biopsia o a sumergirla en formol, y la persona que la lleva al laboratorio de patología, ¿sí? Entonces, todas estas personas están involucradas en la fase preanalítica del estudio de tejidos. Idealmente, sabemos que en cuanto se toma el tejido, debe sumergirse en formol para que el tiempo de isquemia fría, que es a partir de que el tejido sale del paciente y deja de tener irrigación, sea menor de 1 hora, idealmente. También el proceso de fijación depende de qué tipo de tejido estamos estudiando. Por ejemplo, si es una biopsia por Trucut, o es una biopsia en cuña, o es a lo mejor lobectomía pulmonar, va a depender el tiempo en el que el tejido debe estar en el formol. El fijador universal es el formol al 10%, es decir, no es un formol puro, es un formol amortiguado, y en los laboratorios de patología de sus hospitales deben de proporcionárselos para que estemos seguros de que es un formol bufereado que no va a alterar la expresión de nuestros biomarcadores. Entonces, todos estos puntos de los que les estoy hablando, si no se llevan a cabo adecuadamente, pueden alterar la expresión de biomarcadores y no ser fiables. Ya las etapas analítica y posanalítica se llevan a cabo en el laboratorio de patología. Entonces, repasando, durante la fase preanalítica, el tiempo de isquemia fría ideal de cualquier biopsia o tejido debe de ser menor a 1 hora. En biopsias pequeñas por Trucut esto es muy fácil, porque al momento que se toma el tejido pequeño, se sumerge en un frasco con formol y listo. En las piezas quirúrgicas que más podemos tener problemas para lograr que el tiempo de isquemia fría sea menor a 1 hora es en piezas grandes, por ejemplo, biopsias en cuña, lobectomías pulmonares, en las que a veces la cuña pulmonar se queda en el quirófano y entonces no llega patología en 1 hora,
Y mientras ese tejido no se corte y se ponga en contacto directamente con formol, pues el tiempo disquemefre va a ir aumentando y nuestro tejido se va a echar a perder. Entonces es muy importante que en sus centros hospitalarios estén pendientes cuando se toma alguna biopsia de cáncer de pulmón para que sea inmediatamente llevado a patología y el patólogo sepa que es por cáncer, por sospecha de cáncer y que se ponga a fijar inmediatamente en formol. Entonces, el fijador ideal, formol amortiguado al 10%, dependiendo el grosor del tejido. Si es un true-foot, lo recomendado es que la fijación no sea menor de 6 horas y no sea mayor de 48 horas, pero idealmente entre 8 y 72 horas, hablando también de piezas grandes, puede ser la hora ideal las horas ideales de fijación. Posteriormente a que el tejido ya se fijó, se pasa al laboratorio de patología eh, a que sea procesado. Cuando llega la biopsia o pieza quirúrgica al laboratorio, obviamente ya lo recibimos en un frasco con formol. Una práctica que estamos haciendo en el hospital donde yo trabajo en los últimos años es que en la solicitud de patología agregamos un renglón que dice hora de fijación en formol y entonces cuando nos la llegan a poner los clínicos o los cirujanos o los radiólogos, nosotros registramos esa hora y también registramos la hora a la que empezamos a procesar el tejido. Es decir, que con esos registros de horarios, hora a la que se sumergió en formol y hora a la que empieza el proceso del tejido, podemos estar seguros cuánto tiempo de fijación tuvo ese tumor. Eso es un tip que les puedo dar que puede ser útil para sus centros hospitalarios y que sepamos exactamente cuánto tiempo estuvo en formol el tejido, que es un dato muy importante para la determinación de biomarcadores. Entonces, los identificadores del frasco son muy importantes y obviamente también los datos clínicos que ustedes les puedan proporcionar al patólogo. El patólogo, recuerden que es el doctor del doctor, es al médico que recurren los oncólogos para saber qué tipo de tumor tiene su paciente. Y también necesita datos clínicos porque hace un diagnóstico clínico patológico. Entonces, no olviden poner en su solicitud datos clínicos. Ya que recibimos en el laboratorio el espécimen, vimos que coincide el nombre del paciente, se le da un registro interno y entonces se pasa a la sala de corte. Aquí está un patólogo en la sala de corte con una tablita, con el frasco que le llegó, incluyendo o haciendo los cortes del tejido. Como les decía, para las piezas más grandes, que pueden ser las lobectomías o biopsias en cuña, deben fijarse en formol mínimo 12 horas. El patólogo hace cortes muy delgados para que el formol penetre totalmente en el tumor y después hace cortes pequeños que caben en estas cápsulas que después se convierten en bloques de parafina, de donde obtenemos los cortes para verlos al microscopio y también obtenemos cortes para hacer la inmunistoquímica. Les quiero mostrar este aparato, que es el aparato que usamos todos los días para que el tejido se procese adecuadamente. Tiene 12 frascos que contienen diversos alcoholes, formol, gilol y al final parafina caliente. El tejido se ponen estas canastillas, más o menos caben como unas 100 en cada vaso. Los primeros vasos son de formol y después siguen los giloles, alcoholes y al final la parafina caliente. En cada uno de estos vasos, el proceso del tejido en este aparato, donde el tejido va a pasar por pasos de deshidratación, aclaramiento y al final lo vamos a incluir en parafina, es de 12 horas. Entonces, como pueden ver, pues es pues sí, un proceso del que pasan los tejidos para que podamos hacer los cortes. Ahí en el laboratorio el aparato empieza a trabajar a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana se sacan las cápsulas de la parafina caliente y entonces los técnicos de laboratorio nos ayudan en estos aparatos que se llaman microtomos a hacer los cortes ya de- del tejido ya bloqueado en la parafina fría.
y obtenemos estos cortes maravillosos que se tiñen en un tren de tinción con hematoxilina y eosina, donde hacemos la evaluación inicial del tumor y entonces es cuando les podemos decir, este es un tumor poco diferenciado, este es un adenocarcinoma, este es un carcinoma de piedra. Entonces, es el paso inicial para que el patólogo pueda diagnosticar. Posteriormente, en cáncer de pulmón también estamos obligados a hacer cortes adicionales tanto para la inmunohistoquímica como para los estudios moleculares. Aquí les muestro un FISH para HER2, donde pueden ver los puntitos rojos, donde está amplificado el gen. Y en este esquema, pues pueden ver que ponemos el corte del tejido en una laminilla transparente. Encima se ponen los anticuerpos y después, para poderlos ver al microscopio, se tiñen también en un tren de tinción especial y se les pone un cromógeno, que casi siempre es de color café, para poder revelar la reacción química del anticuerpo y poderlo interpretar al microscopio. Entonces, todo esto de lo que les estoy platicando, desde que el tejido llega al laboratorio, ya forma parte de la fase analítica y también cuando estamos interpretando los biomarcadores al microscopio, es parte de la fase posanalítica. Y vean cómo durante el proceso en la fase analítica y también cuando escogemos el anticuerpo que vamos a utilizar en cada laminilla, puede haber diferentes pasos en los que puede haber errores también, y eso puede afectar la expresión o la interpretación de los biomarcadores, sobre todo cuando estamos haciendo inmunohistoquímica, ¿no? Y obviamente también puede haber errores después en la interpretación. Estos sesgos pueden deberse a muchos factores. Uno puede ser la falta de experiencia del patólogo, la clona, por ejemplo, del anticuerpo. A lo mejor en un laboratorio ustedes obtuvieron un resultado de HER2 positivo y en otro negativo. Ahí a lo mejor valdría la pena preguntar qué clona usaron, si no está informada en el informe de patología, porque eso puede ser un sesgo que cause ruido o que no concuerde de un laboratorio a otro, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay muchos puntos en los que puede haber errores durante el proceso de tejidos y no podemos estar seguros de que un biomarcador puede ser eh, fiable. Por otro lado, es muy importante que los laboratorios donde ustedes hagan estos estudios estén certificados, tengan una certificación externa y sean pues avalados por alguna certificación externa para saber que los procesos son seguros. Eh, los métodos de estudio, entonces, para todos estos análisis especiales que hacemos, además del análisis con H&E, pues son la inmunohistoquímica y también los estudios moleculares. Lo que más usamos en patología es la hibridación in situ, que puede ser fluorescente o cromogénica. Aquí en el laboratorio lo hacemos en este robot que es de ventana, en donde ya está estandarizado para hacer estos estudios y que podamos observarlos. Aquí hacemos la hibridación in situ cromogénica. La fluorescente se hace de distinta manera con otras ondas de ADN. Y para otros estudios moleculares, que son la reacción en cadena de polimerasa, la PCR y la secuenciación de siguiente generación, se necesitan aparatos especiales. Este es un termociclador donde se mete la muestra de tejido para poder obtener el estudio por PCR. El aparato ya te analiza lo que tú estás buscando y te da el resultado si hay alguna alteración genética. Y los secuenciadores son un poquito más caros, pero también ya son muy, muy pequeños y fáciles de tener en los laboratorios, aunque pues en México es difícil que en todos los hospitales o en todos los laboratorios de patología se tengan estos aparatos porque son caros. Ahora me gustaría empezar a hablarles sobre el factor de crecimiento epidérmico. Es un miembro de la familia de los receptores de factor de crecimiento. También se le llama HER1 o CERV1 y más o menos del 10 al 15% de los adenocarcinomas pulmonares tienen alteraciones en este gen.
Y cuando hay alteraciones en este gen, pues ustedes saben mejor que yo que los pacientes pueden responder a estos medicamentos. Las mutaciones más comunes están en estos sitios, en L858R, y también hay deleciones del exón 19. Vean qué importante es el estudio molecular dirigido, por ejemplo, por PCR o secuenciación de siguiente generación, ya que solamente con un secuenciador vamos a poder obtener estas alteraciones tan específicas. Por ejemplo, está bien conocido que la mutación T en T790M está asociada con resistencia a los inhibidores de EGFR. Entonces, como les decía, esta es la mutación más frecuente en pacientes con cáncer de pulmón y en población occidental más o menos está presente en 10 a 15% de los pacientes. En población asiática es un poco más común, llega a ser hasta en el 40%. Entonces, en esta tabla solo quiero mostrarles una comparativa entre la inmunohistoquímica y el estudio molecular y pues la concordancia entre estos dos métodos para detectar alteraciones en EGFR es alta. Obviamente la inmunohistoquímica es mucho más rápida, más económica, está disponible en la mayoría de los laboratorios de patología. Y lo único malo, ¿verdad? Es que pues no nos van a detectar las mutaciones específicas. Entonces los estudios moleculares para detectar mutaciones en EGFR siguen siendo el estándar de oro. Aquí les quiero mostrar este trabajo que ya hace varios años que salió, en donde se determinó un puntaje al que le llamamos Flex Score, donde hacíamos el anticuerpo por inmunohistoquímica, lo evaluábamos al microscopio y dábamos pues una puntuación. Aquí ustedes pueden ver del lado izquierdo que toda la laminilla se ve azul, es decir, el cromógeno café no está presente, es decir, que el anticuerpo está negativo. Y hacia la derecha está el extremo donde el EGFR es un marcador de membrana, está muy intenso, y en medio la intensidad es un poquito más débil. Entonces, para sacar el Flex Score, el patólogo pues hace una ecuación matemática y pues multiplicamos el porcentaje de células que tienen una tinción débil por 1, lo sumamos con el porcentaje de células que tienen una tinción moderada, es decir, 2 cruces, y eso lo multiplicamos por 2, y lo sumamos con el 3 por el porcentaje de células que tienen una tinción fuerte. Entonces, al sacar este puntaje al que le llamamos Flex Score, en los trabajos que son muy reproducibles, si ustedes lo revisan en la literatura, se dice que si el puntaje es mayor a 150, el paciente va a responder muy bien al medicamento. Entonces, como pueden ver, en países o en hospitales donde no tenemos acceso tan fácil a los estudios moleculares, pues la inmunohistoquímica es una manera indirecta de medir estos biomarcadores, pero que también nos pueden servir y nos pueden orientar hacia factores pronósticos y de respuesta al tratamiento. Entonces, en sus informes de patología, lo más adecuado es que les pongan, pues obviamente el anticuerpo que están interpretando, si es positivo, y idealmente, si le sacan el Flex Score, yo creo que a muchos de los oncólogos les va a ayudar. HER2, como sabemos, es un protoncogen que está localizado en el cromosoma 7, codifica para un receptor de tirosina sinasa y pertenece a la familia de los receptores de crecimiento epidérmico también, ¿verdad? Y su fosforilación, pues, conduce a la división, proliferación, diferenciación, apoptosis celular. Más o menos del 1 al 3%, vean qué porcentaje tan bajito de los carcinomas pulmonares va a tener mutaciones y amplificaciones en HER2, pero que pueden servir como dianas terapéuticas. Entonces, como sabemos, todas las células tienen receptores de HER2. El problema es cuando hay una amplificación del gen o alguna mutación, que este receptor se empieza a proliferar y pues obviamente eh, cuando tenemos esta amplificación genética, podemos usar medicamentos para bloquear esta unión. Aquí les muestro en la parte de arriba un FISH negativo, una hibridación in situ fluorescente, donde ustedes pueden ver que
eh, pues la proporción del gen normal y el mutado es más o menos el mismo. Sin embargo, del lado izquierdo hay muchos puntos rojos que representan la amplificación del gen de HER2. Abajo, de la misma manera, ustedes pueden ver una hibridación in situ cromogénica donde estamos mostrando la amplificación del HER2. La concordancia en general, si hacemos inmunistoquímica y estudio molecular para HER2 en cáncer de pulmón, es alta. Sin embargo, también el FISH sigue siendo el estándar de oro hasta la fecha. La inmunistoquímica puede servir como tamizaje, pero obviamente en las guías internacionales siempre recomiendan corroborarlo con FISH. Carras es un gen que da origen a una proteína que participa en muchas vías de señalización, de multiplicación y destrucción celular. Como ustedes saben, tenemos una forma normal del gen en todas las células, pero también hay formas mutadas. Las mutaciones eh, en los codones G12C, G12D y G12B son muy comunes en adenocarcinomas pulmonares y están asociadas con opciones terapéuticas dirigidas. Entonces, bueno, estos codones solo los vamos a poder identificar por estudios moleculares. Vean, vamos a encontrar mutaciones en gran parte de la población, hasta en el 25 a 30% de los pacientes con cáncer de pulmón y menos común en los pacientes asiáticos. Y bueno, como les decía, como hay una proteína normal circulante de Carras en todos los tejidos, pues la concordancia entre el estudio molecular y la inmunohistoquímica va a ser baja. ¿Por qué? Porque la inmunohistoquímica nos va a detectar la presencia de la proteína de Carras, pero no nos va a decir si está mutada o es la proteína normal. En este caso, sí es indispensable hacer el estudio molecular para detectar pues alteraciones específicas en estos, sobre todo en estos codones que son muy frecuentes. ALK es un gen que da origen a una proteína que igual participa en la multiplicación de las células. Vean, en cáncer de pulmón, solamente del 3 al 7% de los pacientes van a presentar alteraciones en este gen, fusiones casi siempre, y estos pacientes, sin embargo, aunque el porcentaje es bajo, si la mutación sale, pues van a poder recibir un tratamiento específico. Aquí les muestro algunos ejemplos de carcinomas epidermoides corroborados con inmunistoquímica. Aquí se ve la hematoxilina iosina, carcinoma epidermoide, corroborados con inmunistoquímica con P40, TTF1 negativos, y una comparativa entre la inmunistoquímica y el FISH. Entonces, bueno, en este caso la concordancia por inmunistoquímica y estudio molecular, que en realidad es el FISH, es el que es considerado el estándar de oro, pero también se pueden detectar alteraciones por secuenciación de nueva generación. Pues podemos confiar que si lo detectamos por inmunistoquímica, la concordancia va a ser muy alta en la hibridación in situ. ROS1 es el gen que también da origen a una proteína que participa en el envío de señales intracelulares. Es un receptor de tirosina y lo más común es que haya una fusión de ROS1 similar a la que hay en ALK, que también es importante para tratamientos específicos. Sin embargo, su frecuencia es muy baja, representa más o menos del 1 al 2% de las mutaciones en cáncer de pulmón. La concordancia de inmunistoquímica y estudio molecular en ROS1 es muy alta. Sin embargo, el estudio molecular por FISH o secuenciación de siguiente generación, pues van a ser el estándar de oro. En este caso también el FISH está aprobado por la FDA, así que es muy confiable. Si solo tenemos acceso al FISH, está excelente. BRAF, por otro lado, es un gen que da origen a una proteína que participa en el envío de señales en las células y en la multiplicación celular. Se han encontrado formas mutadas y pues obviamente que esto influye en la multiplicación y la diseminación de las células malignas. También tenemos manera de detectar
la mutación específica para B600E en los tumores y obviamente pues que hay medicamentos para tratar esta alteración genética. Sin embargo, pues también la frecuencia de la presencia de estas mutaciones o de que se encuentre BRAF mutado es muy baja en cáncer de pulmón, más o menos del 1 al 3%. Eh, Igual la concordancia entre la inmunistoquímica y el estudio molecular es limitada porque BRAF es un gen pues muy grande y lo que se prefiere es hacer PCR y secuenciación de siguiente generación porque son los considerados los estudios como estándar de oro para detectar mutaciones en BRAF. Y bueno, aunque en realidad la frecuencia de estas alteraciones genéticas es muy baja, pues recuerden que para los pacientes oncológicos 1 mes, 2 meses o más tiempo de vida es mucho, ¿no? Y solamente podemos saber si el paciente va a ser candidato a algún medicamento si hacemos estos estudios. Eh, el PIK3CA es el gen que da origen a una de las proteínas de una enzima llamada PI3K que participa en la multiplicación celular de las células malignas. Participa en un ciclo intracelular de proliferación que manda señales para que la célula se reproduzca. Alteraciones aquí en este gen solamente se van a ver en 1 a 3% de los casos de cáncer de pulmón y también se puede hacer por inmunohistoquímica, pero en realidad la concordancia con el estudio molecular es muy baja, por lo que no se recomienda hacerlo. Y lo recomendado en ensayos clínicos, pues, es hacer directamente el estudio molecular por PCR, secuenciación de siguiente generación y PCR también. Porque lo que queremos detectar pues son alteraciones en esta vía de proteínas intracelulares que mandan señales hacia el citoplasma. Por otro lado, el gen MET pues es un protoncogen que también ayuda a la multiplicación y supervivencia celular. Obviamente que tenemos también formas mutadas y es ahí cuando viene el problema. Aquí tenemos unos ejemplos donde vemos la concordancia, en el primer caso hay una discordancia entre el FISH y la inmunohistoquímica, pero en la segunda hay una concordancia. Se presenta en 3 a 4% de los pacientes con cáncer de pulmón y podemos decir que la concordancia entre estos estudios es moderada, por lo que lo recomendado es hacer FISH de inicio o secuenciación de siguiente generación si no es posible. El siguiente reordenamiento del que vamos a hablar es el del gen RET, que también tiene terapia dirigida. La frecuencia es muy baja, del 1 al 2% de pacientes con carcinomas de pulmón, pero en este caso, la inmunohistoquímica y el estudio molecular son altamente concordantes. Sin embargo, si se quiere saber específicamente la alteración genética, el estándar de oro sigue siendo el FISH, aunque también se puede detectar por secuenciación de siguiente generación. Ahora, ¿cuáles son las ventajas principales o las desventajas de hacer inmunistoquímica o estudio molecular? Bueno, la inmunistoquímica es una técnica que tiene mayor disponibilidad en muchos laboratorios de patología actualmente, tiene un menor costo y es una prueba rápida. Hay laboratorios en los que el mismo día puede estar la prueba lista. Aquí en el laboratorio donde yo trabajo, al día siguiente está listo el resultado. Y pues como pudimos ver, hay muchos biomarcadores que tienen una alta concordancia con el estudio molecular
y que pues en hospitales donde no tenemos acceso a estudios más especiales de secuenciación o FISH o PCR, pues se pueden tomar decisiones a partir del tamizaje con inmunohistoquímica. Sin embargo, en centros donde sí tenemos acceso o en esta época en la que la farmacéutica también apoya para hacer estudios moleculares en pacientes donde no se puede costear la prueba, pues es imprescindible complementarlo con estudios moleculares, ya sea hibridación in situ, PCR o secuenciación de siguiente generación. Les quiero hablar un poco sobre PDL1 porque es una proteína muy especial que obviamente no es una alteración genética tal cual, pero bueno, es el ligando de muerte programada 1 que pertenece a una familia de ligandos de superficie celular. Tiene una función normal en la célula de protección del huésped contra las células T autorreactivas y su receptor primario es PD1. Entonces, transmite señales intracelulares que pues estimulan la proliferación y supervivencia celular. Es un biomarcador que está pues muy en auge en estos momentos y más o menos del 20 al 30% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen expresiones altas de PDL1. Expresión alta nos referimos a que tiene una expresión en más del 50% de las células. Entonces, como pueden ver, pues aquí es donde se inhibe la interacción con el receptor de PDL1 y pues ahí se bloquea la unión y la proliferación celular. Me gusta mucho este esquema porque pues todas las células normales expresan receptores de PDL1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la célula T citotóxica une su receptor PD1 al PDL1 de la célula normal? Pues obviamente la respuesta inmune se inactiva. Entonces, los linfocitos ya no funcionan para proteger al huésped. Sin embargo, como pueden ver acá, esta es una célula normal, esta café es una célula tumoral que va a ir desarrollando estos receptores para PDL1, estas proteínas que se van a unir a su receptor PD1 y va a pasar lo mismo. El sistema inmune no se va a poder defender de la célula neoplásica. Entonces, lo que hace la terapia es inhibir esta unión y activar al sistema inmune. Entonces, como pueden ver, la terapia anti-PD1 pues activa el sistema inmune y sirve como una terapia distinta para el tratamiento con cáncer de pulmón. Este es uno de los primeros trabajos que salieron donde se empezaron a estudiar diferentes clonas en Estados Unidos de PDL1 hechas por diferentes laboratorios. Aquí les muestro en esta tabla las que están aprobadas por la FDA, que obviamente ya fueron estudiadas en ensayos clínicos y la FDA aprobó cada una de las clonas para ciertos medicamentos, como pueden ver en esta tabla, 22E3, 28.8 y SP-142 y SP-263. ¿Qué pasa en nuestro país o en muchos países? Pues que no en todos los laboratorios tenemos todas las clonas de PDL1, ¿verdad? Entonces, es decir, la FDA nos dice, bueno, si la clona de PDL1 22E3 está positiva en más del 50% de las células tumorales, pues lo aprobado o lo que le debes de dar al paciente es pembrolizumab. Pero si estás usando la clona 28.8 y el punto de corte para expresión de las células tumorales es de 1% y el medicamento más adecuado para ese paciente es nivolumab. Bueno, pues nos la pusieron muy difícil a nosotros que vivimos en países menos desarrollados, porque pues para nosotros puede ser complicado tener todas las clonas en un laboratorio. Incluso en México, ahorita eh, por leyes de COFEPRIS y todo esto, DACO no está entrando al país.
que es la marca que hace estas dos clonas, ¿no? Entonces, pues imposible que tengamos acceso a esas clonas en los laboratorios de patología hasta la fecha. Entonces, con el pasar de los años, al ver estas necesidades, los investigadores de diferentes partes del mundo empezaron a estudiar la expresión de diferentes clonas en un mismo tumor. Aquí les muestro un ejemplo de fondo donde tenemos un carcinoma positivo con SP263. A poco aumento y abajo a mayor aumento pueden ver que la tinción es una tinción de membrana y la clona SP142 no está positiva. La clona SP142 empezó a estudiar en cáncer de mama y solamente en células inmunitarias. Entonces es muy probable que por eso no concuerda con las otras clonas. Sin embargo, ahora sabemos que hay una concordancia alta y son muy comparables las clonas 22E3, 28.8 y SP263. Algunos trabajos dicen que la concordancia de expresión entre estas tres clonas es mayor al 75%, algunas dicen que hasta el 90%. Entonces, pues en laboratorios donde no tenemos acceso a todo, esta puede ser una buena información, ¿no? Que le puede servir también al oncólogo. Entonces, hay muchísimos fármacos anti-PD1 y dependiendo, como les decía, los estudios, las aprobaciones internacionales, los puntos de corte de expresión pueden ser diferentes. Tenemos ahora dos índices que medimos. Uno es el TPS, que es el Tumor Proportion Score, y otro es el CPS, el Score Positivo Combinado, del cual les voy a hablar más adelante. Y dependiendo de la clona que estén usando, pues se dice que los pacientes van a responder mejor al medicamento. Y esto ya está muy bien estudiado, pues que pacientes tratados con quimioterapia y pacientes tratados con anti-PD1 pues les van a tener una mejor supervivencia. Aquí les muestro esta fórmula que hacemos los patólogos cuando estamos evaluando un PDL1. Es un trabajo muy arduo que pues requiere mucho tiempo al principio cuando uno está empezando a hacer el conteo, porque se tienen que contar para sacar el TPS, que es el Tumor Proportion Score, el número total de células tumorales PDL1 positivas. Lo que se recomienda es hacerlo en biopsias grandes, pero actualmente también lo estamos haciendo en biopsias pequeñas. Y pues es un gran trabajo dividir la laminilla del microscopio en 4 cuadrantes para poder hacer un conteo más exacto, incluso usar contadores o programas específicos para conteo de células para que nuestro resultado sea reproducible y útil para los pacientes. Entonces, se dice que en general, cuando el TPS es mayor a 1%, el paciente va a responder al medicamento y le va a ir muy bien. ¿Qué es el CPS? Es otro puntaje que se llama Score Positivo Combinado, que también les va a dar su patólogo en sus reportes de patología, donde no nada más contamos las células tumorales positivas, sino que tomamos en cuenta células inflamatorias, que son linfocitos y macrófagos. Entonces hacemos un conteo de células tumorales, linfocitos, macrófagos, más las células, las células tumorales, linfocitos y macrófagos positivas para PDL1, lo dividimos entre el total de células tumorales que estamos evaluando y lo multiplicamos por 100 y así obtenemos el puntaje del CPS. Aquí les muestro algunas fotografías. Por ejemplo, este es un carcinoma poco diferenciado. Y aquí está el anticuerpo para PDL1. PDL1, como es una proteína de membrana, lo vamos a estar viendo, obviamente expresado en la membrana. Es esta rayita que se ve alrededor de las células. Es una proteína muy heterogénea. En un solo tumor podemos ver unas áreas positivas intensas, otras negativas y otras positivas débiles, ¿no? Pero bueno, es así como se interpreta solamente la tinción de membrana no citoplasmática. Como pueden darse cuenta, pues el patólogo tiene que estar muy concentrado para poder identificar la marcación en membrana, porque también algunas células, estos son macrófagos alveolares, que pueden tener marcación de membrana y también marcación citoplasmática.
pero la única interpretación que se toma en cuenta es la marcación de membrana. Entonces el patólogo tiene que estar muy atento para saber qué está viendo en la inmunohistoquímica, si está evaluando las células tumorales o las células inflamatorias. Por ejemplo, en este caso, aquí les muestro el HIE, donde ustedes pueden ver que hay células tumorales, que son estas de arriba, que están un poquito más intensas, marcadas de color café con el cromógeno café. Sin embargo, en esta parte de abajo también hay muchos macrófagos que también están positivos para PDL1 con un poquito menos de intensidad. Entonces, el patólogo cuando está haciendo estas evaluaciones tiene que estar muy atento. Aquí les muestro ejemplos donde la intensidad de membrana puede ser variable, aquí muy intensa, aquí menos intensa, pero igual es positiva. Aquí no es como en HER2, que nos interesa la intensidad para darlo 3 más positivo. Aquí no, aquí la intensidad no importa, si es débil o intensa, con que esté marcada la membrana se interpreta como positivo. Y esta es una fotografía para ejemplificarles que el marcador pues es muy heterogéneo, así como también las mutaciones y las alteraciones genéticas, lo que conocemos como heterogeneidad tumoral. Entonces, es importante evaluar, pues, un corte donde tengamos distintas partes de tumor. En el informe de patología, ¿ustedes qué información van a encontrar? El patólogo les va a decir qué anticuerpo está haciendo, que en este caso sería el PDL1, o qué anticuerpo está interpretando. Les tiene que informar qué tipo de clona o qué clona está interpretando. Puede ser 22E3, la que nosotros tenemos en el laboratorio donde yo trabajo es la SP263 y obviamente el TPS. Si ustedes requieren el CPS, le pueden decir al patólogo, sabes que yo lo que necesito, lo que me interesa que me interpretes es el CPS, y entonces en lugar del TPS les va a informar el CPS. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la biopsia líquida, que también está pues muy de moda y últimamente la están utilizando en diferentes hospitales, cada vez es más común usarla. La biopsia líquida es una técnica emergente y prometedora para la detección de cáncer de pulmón. Se realiza a partir de una muestra de sangre del paciente, como lo habíamos comentado al principio de la charla, y va a tener pues ciertas utilidades. Una, pues como les dije, la detección temprana. Dos, el monitoreo de la enfermedad. Tres, detección de mutaciones específicas, ya que se estudia por estudios especiales de secuenciación de siguiente generación. Vamos a poder evaluar la resistencia a los tratamientos a través de la detección de estas alteraciones genéticas. Vamos a poder también monitorear la enfermedad mínima residual y también vamos a poder darle al paciente tratamiento personalizado. ¿Cuál es la hipótesis? Bueno, se dice que un factor que determina el pronóstico de los pacientes con cáncer está definido por la diseminación sanguínea de las células tumorales circulantes y la consecuencia de un subconjunto desconocido en gran parte de las células, que son las células iniciadoras de metástasis. ¿Cómo es esto? Pues bueno, tenemos el tumor primario en el pulmón. Estas son las células que conforman el adenocarcinoma. Obviamente, el tumor necesita vasos nutricios, entonces va a estar muy vascularizado y de repente algunas de estas células tumorales se van a desprender del tumor principal y, y van a pasar por diapédesis al interior de los vasos sanguíneos, van a causar una intravasación tumoral. Entonces, esta célula tumoral se va a volver una célula circulante. Después, esta célula, cuando quiera, se va a adherir a la pared del vaso sanguíneo y por el mismo mecanismo va a ocasionar una extravasación. Y bueno, pues esto va a ser el principal mecanismo por el que pues, el tumor se va a implantar a un lado lejano al sitio del tumor primario, va a ser la metástasis y va a haber un depósito secundario de tumor. Hay muchas hipótesis sobre estos mecanismos eh, de
sobre estos mecanismos mediante los que las células tumorales entran al torrente sanguíneo. Se dice que hay mecanismos activos y pasivos. Uno puede ser que las células necróticas y apoptóticas liberan ADN nuclear y mitocondrial en la circulación, como podemos ver en este esquema. Entonces, en nuestra sangre también hay como fragmentitos de ADN, tanto de células, puede haber de células normales y también de células neoplásicas. O la liberación activa espontánea de fragmentitos de ADN tumoral hacia la circulación. Entonces, cuando tomamos una muestra de sangre, en esta muestra vamos a poder tener acceso al DNA tumoral circulante, también obviamente a células tumorales circulantes y también a fragmentos de microRNAs, plaquetas y otros tipos de células. Pero lo que más nos va a interesar para el estudio de biomarcadores, obviamente, es el DNA tumoral circulante que va a estar aquí viajando en el torrente sanguíneo junto con todas las células propias de la sangre. Ahora, lo que sí quiero puntualizar es que siempre que tengamos oportunidad de hacer biomarcadores o determinar biomarcadores en tejido, debe hacerse en tejido, porque es la manera más cercana, más específica de determinar qué mutaciones está teniendo ese tumor, ya sea un tumor primario, por ejemplo, este es una lobectomía pulmonar con un gran tumor, o en una metástasis. Entonces, siempre y cuando tengamos tejido, lo recomendado es determinar las mutaciones o alteraciones genéticas que queremos identificar en tejido. La biopsia líquida se deja actualmente como un segundo, eh, un segundo, una segunda oportunidad por si no tenemos tejido, por ejemplo, en biopsias pequeñas, transbronquiales o biopsias por Trucut, en las que ya se hayan hecho otras mutaciones o se haya desgastado el tejido o el tejido no sirvió, entonces se recurre a la biopsia líquida y obviamente también para la vigilancia posterior de la evolución del paciente tratado. Entonces, eh, actualmente, la detección y caracterización molecular de las células tumorales circulantes son una de las áreas más activas en investigación en cáncer, pero clínicamente aún no es muy útil. Sin embargo, en biopsia líquida, el análisis de las alteraciones genéticas que están ligadas a las neoplasias se usa cada vez más con fines diagnósticos, pronósticos y de tratamiento. Y también permite rastrear sistemáticamente la evolución genómica de la enfermedad. Es decir, cómo van evolucionando las recurrencias, las metástasis, los segundos primarios, si es que hay. Y bueno, ¿qué métodos de estudios moleculares se usan en biopsia líquida? Al igual que en tejido, se usan secuenciadores. Hay de diferentes tipos. Me parece que de secuenciación de nueva generación lo van a ver en su próxima reunión el próximo jueves y lo van a ver más detallado. Pero aquí solo les quise esquematizar algunos de los aparatos de diferentes marcas que hay para detectar alteraciones moleculares específicas. En resumen, pues hoy en día hay una variedad de marcadores blanco para el pronóstico y tratamiento del cáncer pulmonar. Para identificar con certeza estas alteraciones en tejido, es indispensable que todas las fases en general, pero en especial que la fase preanalítica, donde intervienen muchas personas, no tenga errores. Es decir, que todos en equipo estemos pendientes de lograr que el tiempo de isquemia fría del tejido sea menor a 1 hora, que la fijación sea la correcta y que el proceso histológico esté estandarizado. Como estuvimos viendo, el estudio de inmunistoquímica es una forma indirecta de estudiar algunas mutaciones o alteraciones genéticas, pero es un método más rápido y más económico que la hibridación in situ, la secuenciación o PCR. La determinación de PDL1 en tejido por inmunistoquímica con
conteos de TPS y CPS se está usando actualmente para dilucidar el pronóstico y tratamiento de los pacientes con carcinomas pulmonares. También la detección temprana de estas mutaciones a través de la biopsia líquida no solo nos está permitiendo una mejor caracterización molecular del tumor, sino que facilita la selección de terapias dirigidas y la vigilancia de las respuestas al tratamiento, optimizando los resultados clínicos para los pacientes con cáncer de pulmón. Los métodos de estudios moleculares usados en biopsia líquida permiten una detección más precisa y sensible de mutaciones genéticas en el ADN circulante. Y bueno, yo no me canso siempre de decir que la colaboración del equipo multidisciplinario, siempre en beneficio del paciente, desempeña pues actualmente la forma pivote de trabajar por el bien de los pacientes. Entonces, bueno, esto es lo que les quería compartir el día de hoy sobre cáncer de pulmón. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, y se las puedo responder con mucho gusto, si no, pues nos ponemos a revisar la respuesta juntos. Aquí les muestro a mi equipo de trabajo actual y a través de los años que he tenido. Igualmente, si les puedo apoyar en algo, pues me encuentro en el Laboratorio de Patología de Médica Sur. Ahí estoy por las mañanas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Ludin Bacon. Sí, muchas gracias. Aquí Gracias. estamos. Muchas gracias, doctora Heredia, por su ponencia. Es muy interesante, ¿verdad? Obviamente todos los puntos que la patología nos brinda, yo siempre comento con un buen diagnóstico histopatológico, pues se empiezan a ordenar las ideas, ¿no? Eh, Creo que definitivamente uno de los mensajes es brindarle a ustedes, los patólogos, la mayor cantidad de tejido posible para la realización de una serie de biomarcadores, ¿no? De diferenciar entre un cáncer de células pequeñas, no pequeñas, y luego todo lo que nos has comentado. Creo que por aquí teníamos una pregunta. Eh, bueno, eh, ¿qué hay de biomarcadores tal vez en células pequeñas, no? Bueno, sí, ese es un gran tema. Se empezaron a estudiar los biomarcadores en carcinomas de células pequeñas, pues muchos años después que en adenocarcinomas, y a lo mejor valdría la pena revisar con detalle lo nuevo, pero también los carcinomas de células pequeñas son mucho más raros, ¿no? Que los adenocarcinomas, y algunos de estos biomarcadores de los que estuvimos platicando actualmente también se miden en carcinomas de células pequeñas, aunque recuerden que es un carcinoma neuroendocrino que pues requiere otro tipo de medicamentos para el tratamiento. Sí, sí, claro. Y recordar que igualmente hay pacientes que pueden tener un carcinoma de células no pequeñas con una mutación en FR y a la progresión determinar una transformación neuroendocrina. Siempre hay que pensarlo, ¿verdad? Hay al menos 4 tipos moleculares de células pequeñas, como comentaba la doctora Heredia. Hoy sabemos que la quimio y más la inmunoterapia probablemente en estadios avanzados es la piedra angular. Una pregunta, doctora, tu comentario respecto o tus recomendaciones al manejo de la citología, ¿no? Muchas veces el paciente se presenta con derrame pleural, eh, hacemos una toracocentesis diagnóstica y terapéutica para aliviar la sintomatología. ¿Qué recomendación nos daría para los Claro. análisis posteriores de ustedes? Sí, lo mejor es tomar, obviamente, a veces no se puede mandar todo el líquido a patología. Si se puede mandar todo el líquido sería lo ideal, porque nosotros lo que tomamos es el sedimento del líquido que queda al final, ¿no? Es muy importante la fijación del líquido. Los líquidos no se fijan en formol, se fijan en alcohol del 96%. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, 5 mililitros de líquido pleural, hay que ponerle 5 mililitros de alcohol de 96 para que las células se conserven. Si no es así, las células se echan a perder y prácticamente no vamos ni siquiera a poder decirle si hay células neoplásicas o no, porque las células se hinchan,
pierden su morfología y ni siquiera podríamos hacer, por ejemplo, bloque celular para determinar anticuerpos ni nada más. Entonces, la fijación de líquidos con alcohol del 96 es muy importante. Igualmente, si tienen la posibilidad de refrigerarlo, sería excelente porque las células se conservan por más tiempo. Entonces, recuerden, en líquidos es 50-50, ¿no? 50% de líquido, 50% de alcohol del 96 y no fijarlos nunca en formol, nada más. Es lo más importante para conservarlo y que podamos obtener pues una muestra adecuada. Ok, perfecto, muchas gracias. Muy interesante la recomendación que nos brindaba acerca de la determinación de las horas, ¿verdad? Desde que supongo el equipo de ustedes toma una biopsia, lo colocan en formol y posteriormente llega a ustedes. Esto obviamente para tratar de disminuir, supongo, los falsos negativos, ¿no? Y los falsos O la positivos. pérdida de muestra y los falsos positivos, sí, un punto muy, muy importante que tenemos que mejorar y comunicarnos, como bien comentas. Eh, a ver, aquí, bueno, el doctor Navarro García del Hospital Civil de Guadalajara, excelente revisión, una felicitación para la doctora. Eh, Muchas gracias. sí, bueno, creo que el otro punto importante, igualmente aquí, doctor Felipe Bustos le extiende una salud y muchas gracias por su didáctica ponencia, ¿verdad? Gracias, Eh, Felipe. tenemos poco más de 50 colegas conectados por Zoom. Creo que es un tema obviamente muy apasionante, la patología de pulmón, ¿verdad? Creo que otro punto importante es un reto que vamos a venir teniendo, es la mejor optimizar los tejidos, ¿no? No siempre tenemos acceso, como comentabas, a plataformas como NGS que nos pueden brindar de una vez más amplia y rápida la mayor cantidad de información. A veces tenemos que ir haciendo algunos biomarcadores de manera secuencial, incluso cuando tenemos que optimizar los tejidos. Y aquí en lo personal como clínico, yo lo que recomiendo siempre es hacer el simultáneo tejido y biopsia líquida, ¿no? La biopsia líquida es un poco más rápida. El hecho de tener un biomarcador negativo en sangre no excluye que vaya a ser negativo necesariamente en tejido y viceversa, ¿verdad? Así es. Hay varios factores que tenemos que tener en cuenta, así que creo que cada vez más los patólogos y los clínicos vamos a usar la biopsia líquida. Sí, Es una herramienta, ¿verdad? Muy importante. claro. Sí, y además proporciona información muy, muy útil, ¿no? Incluso para la detección temprana, ¿no? Yo creo que cada vez lo vamos a usar más. Sí, sí, creo que es un punto importante, ya al menos no solamente va a ser para la vigilancia, sino determinar, como bien comentabas, la recurrencia, aquellos pacientes que de pronto te hagan células tumorales circulantes negativas, podríamos hacer un stop de la terapia y dejarlos en seguimiento un tiempo. Son algunas dudas que vienen surgiendo. Aquellos pacientes en la era de la inmunoterapia que hacen respuesta patológica completa, eh, debemos dejarlos sin tratamiento, seguirles tratamiento en adyuvancia. Creo que ahí la biopsia líquida a través de las células tumorales obviamente nos va a dar mucha información y obviamente también a ustedes les va a permitir complementarnos a nosotros los clínicos para determinar. No sé, doctora, tus comentarios finales. No, pues nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy agradecida por poder compartir esto con ustedes, sobre todo porque a veces creo que estamos los patólogos muy alejados de los clínicos y muchas veces los clínicos no saben lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Entonces, les doy las gracias también por la oportunidad de compartirles y los invito siempre a que se acerquen a sus patólogos. Son sus mejores amigos. A ver, si un buen diagnóstico histopatológico, pues obviamente el paciente va a tener consecuencias importantes. Entonces, la comunicación, como bien dice la autora, de todo el equipo involucrado, ¿verdad? Neumólogo, radiólogo, intervencionista, cirujano de tórax, cirujano, oncólogo, patólogo, biólogo molecular es la piedra angular
del Así es. tratamiento del paciente. Así que Sí, muchas gracias. muchas Igual el gracias. doctor Rafael Hernández se suma a las felicitaciones. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.